Vale. Pues si quieres, Lluís, te cedo la palabra. Bueno, me presento, soy Lluís Miei, psiquiatra, y junto con Joana Pérez, que es psicóloga, bueno, aprovechando que hoy es el Día Mundial del Alzheimer, vamos a hacer, bueno, una breve charla tocando un poco los temas que pensamos que pueden ser más interesantes para profesionales de la psicología, quizá hay gente que trabaja más en el ámbito sanitario, gente que trabaja más en el ámbito de neuropsicología, incluso de investigación, con lo cual hablar un poco de los temas que pensamos que serían más relevantes, pues básicamente diagnóstico, así de modo muy resumido, diagnóstico diferencial, un poquito de etiopatogenia, epidemiología y bueno, clasificaciones de distintas asociaciones y finalmente un poco de tratamiento, tanto tratamiento psicológico y neuropsicológico, tanto farmacológico. Ese sería un poquito el resumen. No sé si quieres añadir algo más. Ningún añadido más. Yo creo que el resumen, pues bueno, es eso, ¿no? Lo que se va a ver a lo largo de esta charla. Y luego también, en todo caso, ¿no? El impacto que tiene en las familias, ¿no? Ya que bueno, es un cambio muy significativo para ya. Al final las familias son un sistema, ¿no? No somos seres aislados, todos somos un sistema que nos vamos afectando los unos a los otros y obviamente pues cuando tenemos un familiar que sufre este tipo de demencia, pues tiene un impacto muy significativo ya no solo en la vida de la persona, sino en su sistema familiar porque de pronto todo cambia, ¿no? Efectivamente. Entonces también darle importancia al impacto que tiene en los familiares. Sí, poder hacer una pequeña mención en cuanto al tratamiento, hablar un poco de qué se puede hacer con familiares, principalmente con cuidadores principales, que son los que más lo viven, pero con familiares como sistema, efectivamente, no solo con el que está ahí todo el día cuidando. Porque al final, ¿no? Los familiares no tienen información o tienen unas ideas de lo que es el Alzheimer. Entonces es muy importante, ¿no? que tengan una buena psicoeducación, que sepan qué recursos hay, qué tipos de ayudas hay, ¿no? Que sepan también realmente lo que es la enfermedad y no lo que creen que es la enfermedad de Alzheimer. Y ver pues que hay una red de apoyo que los van a sustentar y no van a estar solos, ¿vale? Porque, bueno, pues mira, precisamente, ¿no? Tengo una paciente que hace poco su madre le diagnosticaron Alzheimer, ¿no? Y bueno, ella ahora está en un proceso súper duro, súper difícil y bueno, ahora es hacerle ver realmente toda la red de apoyo que puede contar, ¿no? Que para ello pues hay muchos recursos y creo que es importante que las personas lo sepan y tomen conciencia. Sí, pues podemos dedicar un poquito de tiempo a hablar justo de eso, pero también para que los compañeros también puedan, sepan y puedan ofrecer o puedan ayudar en caso de que conozcan o trabajen en el ámbito. Exacto, ¿no? Y bueno, pues al final el Alzheimer, ¿no? es un tipo de demencia que se caracteriza por ser una enfermedad neurológica y que cursa con trastornos neuropsicológicos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay las funciones cognitivas se ven deterioradas, ya sea déficit de memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, etcétera, ¿no? Al final todas las demencias suelen acabar de la misma manera, lo que diferencia una de otra es el inicio, el cómo empieza, ¿no? Que eso también lo vamos a comentar que ayuda mucho a la hora de diagnosticar qué es lo que le está pasando a la persona, ¿no? El tipo de inicio, la forma de comienzo, el tiempo de evolución, el síntoma inicial, ¿no? Por ejemplo, en el Alzheimer suele haber anosmia muchas veces, que anosmia es la pérdida del olfato. ¿Verdad? Y muchas personas tienen una pérdida del olfato y poco a poco ya se le van viendo síntomas de Alzheimer, típicos del Alzheimer, ¿no? Entonces, datos que pueden a los profesionales y a las personas, aunque no se dediquen a esto, les pueden ayudar a detectar, a identificar que está pasando algo.
Y bueno, comentar más que se debe a cualquier causa, ya sea vascular, primaria, infecciosa, y que influye, para mí este es, digamos, el criterio fundamental y más importante, que influye de una manera significativa en la realización de las actividades de la vida cotidiana, ¿vale? Ya sean actividades básicas de la vida diaria, como ir al baño, el vestir, higiene, traslados, alimentación, como las instrumentales, pues ya sea llamar por teléfono, comprar, tareas domésticas, hacer la comida, tomar la medicación, ¿vale? Este es un criterio súper importante para tener en cuenta y que es típicamente progresiva. ¿Esto qué significa? Pues cada vez va más. Sí, esto que dices de las actividades, que yo creo que luego quizá comentamos un poco más, pero es muy habitual. Habitualmente no es el paciente el que se queja al principio o el que se da cuenta de que algo no es, sino que son los familiares. Y comentarios pues, de un hijo o del marido o de la esposa que le dicen al médico o al profesional sanitario, pues últimamente hace la comida, por ejemplo, con mucha sal. Se equivoca de recetas que hace, no le salen bien, comentarios así. Es importante tener en cuenta que pueden ser síntoma de que algo no está yendo bien, de que puede ser un inicio, bueno, unos pródromos, una fase inicial de Alzheimer o de alguna otra demencia quizá, pero sí que es importante saber que muchas veces no es el propio paciente, sino que es la familia la que habla de estas dificultades de la vida diaria que tú decías, y hay que estar un poco atento a ver qué se oye. El paciente suele tener cierta nosognosia, es decir, falta de conciencia de lo que le está ocurriendo, o sea, algo puede ver que no está terminando de funcionar bien, pero tiene esa falta de conciencia y, como tú bien has dicho, son los familiares los que suelen llevarlos ya al médico, ¿no? De a ver qué está pasando aquí, ¿no? Al médico, el médico ya lo deriva a neurología y, bueno, ya empieza ahí, pues, todo el proceso, ¿sí? Nada, muy bien. Sí, yo te voy interrumpiendo. Entonces, para llegar al diagnóstico, ¿no? Como, digamos, dentro del mundo de la medicina o de la psicología, es muy importante ver la historia clínica del paciente y para ello hacer una buena evaluación y una buena entrevista. Lo primero, que aquí sí que me gustaría, antes de yo seguir, que Lluís nos aportara información súper valiosa, que es descartar causas de tipo psiquiátrico en la historia clínica. Entonces, me gustaría que esto nos pudieras aportar un poquito más de información. Sí, no solo psiquiatría, sino que cuando en un proceso diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa, en este caso el Alzheimer, pero bueno, esto se podría aplicar a cualquier sospecha de enfermedad neurodegenerativa, lo primero que hay que descartar es que efectivamente es una enfermedad neurodegenerativa que no es un trastorno o unos síntomas que están empezando por otro tipo de causa, por una causa que además es potencialmente reversible con un tratamiento específico, con lo cual es muy importante. Es decir, el diagnóstico certero siempre es importante, evidentemente, pero en casos en que un diagnóstico u otro cambia sustancialmente el tratamiento y el pronóstico, pues ahí todavía cobra más importancia. Con lo cual, en el Alzheimer o en otro tipo de demencia, lo primero que hay que descartar es eso, que estos síntomas que cuenta el paciente o que cuenta la familia no tienen que ver con un proceso reversible, que ahí tenemos, bueno, pueden ser varios, pueden ser procesos metabólicos, a veces en pacientes que pasan por, bueno, sobre todo pacientes más mayores, que pasan por, a lo mejor por una agresión al cuerpo, por cirugías muy importantes o por infecciones graves, que eso puede provocar desequilibrios metabólicos, acumulación acumulación pues, de ciertas sustancias que pueden afectar a nivel cognitivo, pero que son reversibles, que si se tratan, el paciente volverá a su estado anterior, a su estado basal. También depresiones de tipo carencial, de tipo de falta de vitamina, por ejemplo. Eso es habitual en pacientes, por ejemplo, con antecedentes de alcoholismo, que tienen déficit de vitamina B, y que ahí, pues es igual, es decir, son cuadros que cursan con
con unas alteraciones cognitivas que fácilmente objetivables, pero que la causa no es una neurodegeneración, sino que es algo que con un tratamiento adecuado el paciente vuelve igualmente, quizás no del todo reversible, pero sí en gran parte reversible, con lo cual también habría que verlo. Y luego, lo que más nos concierne quizá al ser del ámbito de la salud mental, todos o la mayoría de los participantes, es cuando nos encontramos con pacientes con cuadros de demencia o con cuadros que se pueden sospechar que es un cuadro de Alzheimer o otro tipo de demencia, pero que en realidad lo que subyacente es un cuadro depresivo. Entonces, el diagnóstico concreto sería pseudodemencia depresiva, que es un cuadro muy prevalente en población anciana y muchas veces y es un cuadro además muy infradiagnosticado y que cuando se diagnostica habitualmente se diagnostica cuando ha evolucionado mucho. Es decir, no es un cuadro que habitualmente o el médico de atención primaria, que muchas veces es el primero que detecta los problemas o otro tipo de profesional sanitario de referencia, no lo tiene tanto en cuenta. Y lo mismo, al final nos encontramos con pacientes mayores que empiezan con problemas cognitivos, con fallos nésicos, con dificultades en las funciones ejecutivas, con lentitud, con desorientación, con pequeñas diferencias respecto a un cuadro de Alzheimer, o sea, una entrevista clínica profunda, sí que a pesar de que los síntomas sean parecidos, vería ciertas diferencias y ciertas, mucha disociación, por ejemplo, entre la sensación subjetiva del paciente y las puntuaciones que saca en test objetivos. Eso nos tendría que poner en alerta de que quizá estemos más en un cuadro de origen psiquiátrico, como una depresión, o mayor afectación temporoespacial, que en los cuadros de Alzheimer finalmente sube este tipo de alteraciones, pero habitualmente no es inicial, con lo cual si son pacientes que se desorientan mucho y la memoria está afectada, pero quizá en menor medida también tendríamos que sospechar que puede haber una causa psiquiátrica. Y alguna otra diferencia, pero ¿y qué es lo que tenemos que ver cuando sospechamos eso? Pues hacer una interrogación sobre el estado, el estado emocional, síntomas previos a estos problemas cognitivos, que muchas veces la familia te lo cuenta como muy abrupto, pues en febrero empezó. En cambio, cuando es una neurodegeneración, habitualmente la familia no te sabe decir, no, pues fue en ese mes, sino que dice, bueno, pues hace tiempo que no sabríamos. Porque estos cuadros de pseudodemencia depresiva tienen esta particularidad de que habitualmente se inician de manera muy abrupta. Y ahí había que explorar qué síntomas podemos, pues que te cuenta la familia o el paciente, si depende de su situación, si no es una afección muy severa, que el paciente se explique bien, y si no, pues la familia, cómo era su estado emocional, qué vida tenía antes de que empezara con estos síntomas, qué cambios ha podido haber en el paciente, que la familia le puede haber llamado la atención, pues ha habido un fallecimiento, eso es muy habitual en pacientes mayores que ha fallecido el cónyuge, pues ahí muchas veces hacen este tipo de cuadros, ¿sí? Y cuando sospecháramos eso, pues derivarlo a un profesional adecuado, si no lo está ya, iniciar un tratamiento, pues evidentemente enfocado a la depresión y la recuperación es muy rápida y esto sí que es totalmente reversible. O sea, un paciente con este cuadro, pues con un tratamiento adecuado en varios meses volverá a su situación anterior, a su situación basada o a la situación anterior. Por lo cual, y ahora si quieres seguirte un poco con el diagnóstico más del Alzheimer. Muy interesante, ¿no? Todo esto que acabas de decir, porque además eso, ¿no? Uno de los criterios que se tiene en cuenta es que no haya un déficit en la vitamina B12, ¿no? Todo esto es muy importante, lo de la pseudodemencia depresiva. Y es que el cerebro, ¿no? Que esto luego también hablarás tú, el cerebro de una persona con Alzheimer tiene similitudes con el cerebro que tiene una persona con depresión, ¿no? Y es que afecta al hipocampo, corteza entornal, que todo esto está relacionado con la memoria y se van degenerando esas zonas cerebrales, esas neuronas, ¿no? Que luego hablaremos más de todo esto. Es importante que haya un informador
que suele ser un familiar, ¿no?, del paciente. Entonces necesitamos la confirmación por parte de un informador. Y, por supuesto, la realización de pruebas cognitivas básicas, es decir, tenemos que tener una batería de test cognitivos para tenerlo en cuenta, porque digamos que esta es la parte numérica, ¿no? Es la parte más, es una parte muy importante, una parte objetiva. Aún así, aquí comentar rápidamente que el nivel de estudios de la persona es muy importante, porque esto se ha visto muchas veces en práctica clínica, que igual los resultados, por ejemplo, de memoria te dan dentro de los baremos normativos. Pero, claro, igual si esta persona, por su historia de vida, si una persona súper intelectual, con un nivel de estudios muy alto, pues catedráticos, ingenieros, ¿no?, personas que han estado toda su vida estudiando, estimulando muchísimo su memoria, su cerebro, pues aunque los resultados den dentro del baremo de la normalidad, llama la atención a lo mejor que sean tan ajustados. Entonces, aunque en este caso estuviera dentro de la normalidad, no sería normal para el caso de esta persona, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante preguntar nivel de estudios, cómo ha sido su vida en cuanto, pues eso, al aprendizaje. Esto es muy importante también. Sí, que la reserva cognitiva que se llama, ¿no? Que Exactamente. efectivamente no todos tenemos los márgenes de normalidad, pues están estandarizados, pero realmente no todos tenemos la misma capacidad cognitiva basalmente. Y eso influye mucho, pues si hay gente que pues, con exigencia intelectual durante su vida, pues tendrá una reserva cognitiva más alta que alguien que ha tenido una vida distinta. Eso es. Que a su vez el reservorio cognitivo pues es un factor de prevención, ¿no?, de Alzheimer, pero aún así, pues eso hay que tenerlo en cuenta, porque aunque los resultados dieran bien, por ejemplo, en prueba de memoria, pero si ves que está muy, muy ajustado, que está ahí pelado, te tiene que llamar la atención y decir, no, esta persona debería de rendir mucho más, ¿vale? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta y, como decía antes, pues ver si las actividades básicas de la vida diaria o las actividades instrumentales de la vida diaria se empiezan a ver afectadas, porque este es un criterio muy importante, ¿vale? Entonces, dentro de la historia clínica, cosas para tener en cuenta, pues que es un instrumento muy importante y que ahí tenemos que hacer un rastreo de todo el historial de síntomas. Forma de comienzo, como tú decías, si comenzó de forma insidiosa o abrupta, eso te da muchísima información. El tiempo de evolución, cuánto tiempo lleva así, la forma de evolución, si ha sido progresiva, con altibajos, ¿qué ha pasado ahí? Síntoma inicial, como decíamos antes, muy importante, ¿no? Dentro del Alzheimer, pues suele haber anosmia, desorientación, pues eso, olvidos, o como decías, o pongo mucha sal cuando de normal no, cosas así que son más de falta de atención o de desorientación, ¿vale? Cosa que, por ejemplo, en la demencia frontotemporal, pues suele empezar con problemas conductuales, alteraciones de la conducta y de la personalidad, ¿vale? Entonces, el síntoma inicial es muy importante. ¿Y qué síntomas tiene en la actualidad? ¿Vale? Si ya le ha afectado, pues, a la parte motora, del lenguaje, de la marcha, ¿vale? Entonces, ver cuáles son los síntomas actuales, ver cuáles son los antecedentes personales y familiares de la persona, pues dentro de los personales, si hay hipertensión, si ha habido ictus, diabetes, alcohol, por lo que hablabas antes del alcohol, tabaquismo, problemas psiquiátricos, problemas de la tiroides, etc. Y familiares, si han habido en el árbol genealógico familiares con demencia, síndrome de Down, Parkinson, algún trastorno psiquiátrico, ¿vale? Luego necesitaremos también dentro de la historia clínica pues pruebas complementarias, ya sea pues pruebas de neuroimagen, ¿no? En las pruebas de neuroimagen veremos que lo que está afectado son las áreas temporoparietales del paciente, ¿vale? Áreas temporales son las encargadas de la memoria y las parietales, sobre todo con la orientación, las praxias, movimientos, etcétera, ¿vale? Que luego esto lo desarrollaremos un poquito más. Luego hablaremos un poquito más, efectivamente, de la parte de neuroimagen y de otro tipo de marcadores. Que ahí nos puedes aportar tú mucho. Ver si la persona toma algún fármaco, como su estado de ánimo, sueño, dieta, etcétera, ¿vale?
Dentro de todo esto, como decíamos, las pruebas cognitivas son súper importantes, entonces ahí tenemos que, pues, tiene que haber un médico que tenga cierta formación básica en neuropsicología o un psicólogo que tenga una formación específica en neuropsicología para delimitar si existe o no deterioro de la función cognitiva, qué funciones son, a qué nivel llega, si dicho deterioro es compatible con la edad o no, ¿vale? Porque sí que es cierto que también, ahora no lo puedes decir tú, Lluís, que lo que pasa en un cerebro de, digamos, una persona con un envejecimiento normativo a una persona con Alzheimer, digamos que es lo mismo, le sucede lo mismo, lo que pasa que el del Alzheimer pues es mucho más grave el deterioro, pero al final es lo mismo, ¿no? Sí, a nivel etiopatogénico no es exactamente igual, pero sí que el deterioro, es decir, sobre todo en los demencias tipo Alzheimer, que la memoria es la parte más inicialmente afectada, sí que podría, que luego hablaremos un poquito de los factores de riesgo y marcadores que podemos añadir algo más a esto, pero sí que al final el Alzheimer no deja de ser una pérdida neuronal y una pérdida de conexiones sinápticas, que causado por, que luego hablaremos un poco, y el envejecimiento de per se cursa con cierta pérdida neuronal y cierta pérdida de conexiones neuronales, con lo cual es verdad que la capacidad cognitiva pues no es la misma en un alguien de 40 años que en alguien de 80, pues evidentemente ha habido cierta pérdida, también en función ejecutiva ha habido ciertas pérdidas, pero en Alzheimer, pues efectivamente, pues estas pérdidas escapan en mucho de la normalidad o de lo esperable para la edad. Luego, cuando hablemos de etiopatogenia, explicaremos un poquito más, un poco las diferencias, pero sí que realmente al final lo que ocurre sí que es lo mismo, es la pérdida neuronal, básicamente. Exacto. Al final también es dentro de las demencias una demencia tipo cortical, es decir, que afecta más al córtex cerebral, ¿vale? Cosa que, bueno, pues por ejemplo, el Parkinson sí que es subcortical porque afecta a áreas que están, digamos, por debajo del córtex cerebral, pues como los ganglios basales, ¿no? Y luego también están las mixtas, como la enfermedad por cuerpos de Levy, que al ser mixta, pues afecta a zonas corticales y subcorticales. ¿Vale? Entonces también es importante tener esto en cuenta. El Alzheimer pues, es una demencia que cuenta ya con más de 100 años de historia. También suelen cursar, es un cuadro clínico, que también, como decía, suele cursar con algunos tipos incluso de delirios. También pues pueden tener delirios celotípicos, y como estábamos ese sería el más habitual. De hecho, muchas veces el contactar con el médico no viene por problemas de memoria o por problemas de otro tipo, sino por dificultades en la pareja, en ese sentido, de que de repente mi mujer o mi marido está obsesionado en que le engaño, en que le soy infiel. Y muchas veces no es el primer síntoma, ya hay síntomas anteriores que no han sido detectados, pero es el primer síntoma que termina yendo como que a profesional sanitario, como el primer síntoma de alarma para la familia. Este tipo de delirios, sobre todo celotípicos, que es el más habitual dentro de los cuadros delirantes. Ciertas alucinaciones, aunque sobre todo esto es más típico en los cuerpos de Levy, ¿no? Pero también puede pasar en el Alzheimer. Y, por supuesto, desorientación en tiempo, en el espacio, y ya luego empiezan a venir los trastornos de la conducta y en el propio lenguaje. Vale, y ahora, si te parece, Lluís, yo creo que sería ahora un buen momento para hablar un poco de la parte del estudio histológico. Efectivamente. Las placas seniles, los ovillos. Que ya hemos comentado un poco cuando decías de la demencia puramente por la edad, lo que se llamaba antiguamente demencia senil, que ahora ya no se diagnostica, pero un poquito la diferencia. Pues, ¿qué ocurre con un cerebro con Alzheimer? Pues lo que hemos dicho. En resumidas cuentas,
hay una muerte neuronal, una pérdida neuronal y una pérdida de conexión sináptica. Lo que diferencia al Alzheimer de otro tipo de demencias o de un envejecimiento normal es el motivo de esta pérdida neuronal. Que por eso el diagnóstico definitivo de las demencias muchas veces es el estudio histológico o ahora ya hay biomarcadores que la ciencia avanza en ese sentido, pero hasta que no veíamos estas placas seniles que se llaman, estos acúmulos de proteína que explicaremos, no se puede diagnosticar Alzheimer. Era, bueno, pues un probable Alzheimer. Con lo cual, ¿qué nos encontramos? Básicamente, dos problemas principales en un cerebro con Alzheimer. Agregados de beta-amiloide que provocan unas placas seniles que provocan la muerte neuronal y luego otro tipo de otra proteína que es la proteína tau que por alguna razón desconocida en este tipo de pacientes crea una configuración diferente y crea una especie de acúmulos, una especie de ovillos que lo que van produciendo pues es parecido a las placas seniles, pues van llenando el espacio cortical de este tipo de acúmulo proteico que va terminando con las neuronas. Todo este estudio histológico que antes, cuando se descubrió la enfermedad, cuando se describió, que hace 100 años, como decías, pues solo se podía hacer cuando el paciente había fallecido, se hacía una biopsia cerebral y se observaban qué cambios había en ese cerebro respecto a un cerebro sano. Ahora mismo, evidentemente, tenemos otras opciones y estos biomarcadores, estos acúmulos de proteína tau o estas placas seniles que son de beta-amiloide, se pueden empezar a observar hasta 20 años antes del inicio del cuadro. Es decir, en pacientes que todavía no tienen ningún síntoma y faltan muchos años para que empiecen con síntomas, ya podemos ver que el acúmulo de estas proteínas ya es mayor que lo que les tocaría para su edad, digamos, y para su población, para su grupo etario y tal. Con lo cual, todavía no tenemos tratamientos que puedan prevenir, pero a medida que vamos descubriendo más de la etiopatogenia, pues estamos más cerca de poder encontrar tratamientos en ese sentido. Pero sí que, básicamente sería eso, pues el cerebro con Alzheimer, por alguna razón que todavía no conocemos, tiene esta dificultad para limpiar el cerebro de este tipo de proteína y hace que se acumulen en forma de placas o en forma de ovillos, que finalmente cuando hay una pérdida neuronal muy importante es cuando empiezan los síntomas cognitivos y es cuando se diagnostica de manera clínica. Pues sería la diferencia principal con otro tipo aparte de luego las cuestiones clínicas que varían también, pero a nivel etiopatogénico sí que ese sería un Alzheimer. Y luego, si quieres comentemos de algo de factores de riesgo muy por encima, no sé si hay algo un poquito más adelante o lo comentamos ahora, lo que tú me digas. Lo podemos comentar ahora, porque al final has explicado súper bien lo de las placas, ¿no? Están ahí entre las neuronas y lo que le impiden es que las neuronas entonces se conecten correctamente y interfieren en el funcionamiento cerebral. Entonces sí que ahora estaría, ¿no?, interesante hablar un poquito más de esto, ¿no? De pues también factores de riesgo o predisposición genética, factores de prevención y también que hablaras, porque me parece muy importante, del gen de la apolipoproteína E4, ¿no? Que también se puede hacer una analítica, ver si la persona presenta este gen, el ApoE4, porque cuando está este gen presente, pues, a ver, no en el 100% de las personas, creo que es en un 17% o así, luego se confirma el Alzheimer. Pero bueno, es como también una prueba que nos puede dar más información, ¿no? Sí, pero que decíamos antes, pues que los avances que vamos haciendo, que a medida que vamos entendiendo el por qué se inician no el Alzheimer, sino cualquier enfermedad, a medida que la vamos entendiendo, es cuando podemos encontrar maneras de diagnosticarla antes para empezar a tomar medidas en cuanto sea posible. De factores de riesgo, bueno, hay unos factores de riesgo generales para cualquier tipo de
de demencia, pues la edad es el más importante, eso indudablemente es más probable tener un cuadro de demencia cuando es más mayor que en la juventud, excepto cuadros de demencia con una herencia genética, con una carga genética muy importante, pero que esos son los menos. Habitualmente las demencias se inician por causa multifactorial, no hay una única causa. Y en Alzheimer en concreto sí que se ve que el sexo femenino es más probable desarrollar un Alzheimer en las mujeres que en los hombres, y que la mortalidad también es mucho más elevada en mujeres que en hombres. Es verdad que los hombres también tienen la esperanza de vida un poquito más baja y tienen otro tipo de causas de mortalidad, con lo cual también se ha influido un poquito por eso. Pero la estadística eso dice, que las mujeres también tienen un poquito más de riesgo que los hombres. Y así otros que parece que se están viendo que pueden tener que ver con el Alzheimer, pues hace poco se está describiendo que la diabetes, no solo por la alteración a nivel arterial que provoca la diabetes, por la acumulación de glucosa en la sangre a largo plazo, sino que también parece que favorece el acúmulo de estas proteínas que ya hemos dicho, de la proteína tau y de las placas de beta-amiloide. Tampoco se sabe el motivo, tampoco se sabe qué mecanismo, pero sí que se está viendo que no solo es un factor de riesgo puramente cardiovascular, que evidentemente afecta a la vascularización, sino que también es un factor de riesgo específicamente para el Alzheimer, porque facilita esta acumulación. Y luego, lo que has dicho del gen de la apolipoproteína, apolipoproteína E, que se ha visto no en Alzheimer genéticos, una enfermedad de Alzheimer genética, que esto sería otro tipo de genes implicados, que es el APP, el PC, bueno, pero eso es muy poquitos casos en el que se activa Alzheimer, pero sí que se ha visto que el Alzheimer espontáneo, que se llama, en el que no hay una sola causa, este gen de la apolipoproteína E es el que está más directamente relacionado. Es un poquito más complejo el tema de este gen tiene 3 alelos, el 2, el 3 y el 4, y es el 4 el que aumenta el riesgo de lo que decías del gen de la apolipoproteína E4, efectivamente, porque es solo este alelo, el 4, el que se ha relacionado con un mayor riesgo de demencia tipo Alzheimer. De hecho, el tipo 2, que sería el gen de la apolipoproteína E2, se ha visto que es un factor protector, con lo cual que no solo no afecta, sino que disminuye el riesgo de desarrollar Alzheimer. Y luego, el mayoritario, que es el E3, es decir, el gen de la apolipoproteína E3, es el más común en población caucásica, es decir, en nuestra población, en la población en la que vivimos, y en principio no se ha relacionado ni con un factor protector, ni con un empeoramiento del riesgo. Pero sí que cuando se hace esta prueba genética, que efectivamente se puede hacer, lo que miran es especialmente el alelo que tienes, porque todos tenemos este gen, pero lo que marca la diferencia luego es el alelo que uno tenga. Y ahí sí que, bueno, ahora mismo no tenemos manera de frenarlo antes de que empiece, pero seguro que en algún momento, a medida que se vaya investigando, pues lo conseguiremos. Este tipo de pruebas serán muy interesantes. Y luego, ya por último, de factores de riesgo, la depresión, volviendo un poco a mi campo, la depresión es un factor de riesgo también para el Alzheimer. No solo la depresión tardía, es decir, pacientes que empiezan con cuadros de depresión en población anciana, sino que antecedentes de depresión en la juventud y en la edad adulta también, pues lo mismo, tampoco sabemos exactamente el motivo, pero sí que también se ha visto que hay un empeoramiento, hay un mayor riesgo de Alzheimer. ¿Vale? Creo que así de factores de riesgo esto sería lo más relevante, y así que continuamos te dejo continuar. Muy bien, pues muy interesante todos estos detalles que nos has aportado. Y bueno, pues al final yo creo que bueno, de la evaluación, pues más o menos tenemos ahí una pincelada, ¿no? General. Entonces, claro, luego ya lo importante viene en cómo vamos a enfocar el tratamiento, ¿no?
en este tipo de demencia. Y ahí es cuando también es importante ofrecerle un apoyo psicológico a la familia, entender pues, que es una enfermedad muy dura, que afecta, como decíamos antes, pues a un sistema familiar, porque de pronto mi vida se va a ver trastocada y tengo que estar, ¿no? Al cuidado de otra persona. Pero la verdad que gracias que contamos con recursos, ¿no? Y hay asociaciones de Alzheimer, entonces lo primero es invitar a los familiares, a la persona afectada, a que acuda a asociaciones de Alzheimer que tenga más cercanas, porque allí les van a ofrecer también muchísimo apoyo, herramientas, recursos, y es un paso muy importante, ¿vale? Acorde al tratamiento ya de la persona afectada, pues a ver, acorde a lo que haya salido en las pruebas neuropsicológicas, ¿vale? Que de normal vamos a encontrar déficit de memoria episódica, en la memoria semántica, en la atención, en funciones ejecutivas, en las praxias, en el lenguaje, ¿vale? Acorde a todo lo que hayamos visto que está afectado y en qué medida, vamos a tener que hacer un tratamiento de estimulación cognitiva. Esto es súper importante, que por lo menos la persona, o sea, cuantos más días haga estimulación cognitiva, mejor, pero si puede ser por lo menos 3-4 días a la semana, que le dedique un rato a trabajar memoria o lo que sea que primero esté afectado después de la evaluación, tenemos que hacer un tratamiento cognitivo. ¿Vale? Para ello también pues hay centros de día, ¿no? Donde pues, se hacen este tipo de trabajos, o también profesionales que a nivel individual trabajan, ¿no? Y luego les mandan pues, los deberes, las tareas para casa, pero es muy importante que la persona empiece a estimularse cognitivamente, porque hay una frase, ¿no? Que dice, úsalo o piérdelo. Entonces, aquí ahora es muy importante estimular, hacer trabajar al cerebro, ya no solo con ejercicios, ¿no? de lápiz y papel, sino también aquí ya es un poco acorde a la creatividad del terapeuta, pero si el terapeuta es creativo y le hace trabajar también en ambientes ecológicos, es decir, en su día a día, pues eso va a hacer que el paciente se motive, ¿no? Y que no todo sea lápiz y papel, que puede resultar más aburrido, ¿no? Junto con el tratamiento cognitivo, se tiene que ir haciendo evaluaciones cada cierto tiempo, ¿no? Pues cada 3-6 meses, un poco acorde a lo que se vaya estipulando, para ver y hacer comparaciones de cómo van los seguimientos, porque es importante ver el paciente cómo va evolucionando, si se va manteniendo, si no, si cada vez va peor. En principio, con un buen tratamiento cognitivo y con un tratamiento farmacológico, que ahora dirá Lluís, pues lo que pretendemos es mejorar la calidad del paciente, la calidad de vida del paciente y bueno, pues que la enfermedad entonces se mantenga de la mejor manera posible. ¿Vale? Entonces, ahora si te parece, nos puedes comentar así un poquito el tratamiento farmacológico, si hay novedades o que nos pueda resultar importante. Sí, no, lo que decía Joana, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos un paciente con un diagnóstico de Alzheimer ya confirmado, con una historia clínica y alguna prueba de neuroimagen que ya nos da el diagnóstico, ¿qué podemos hacer por él? Ahí es donde entramos también los profesionales que podemos ayudarle. Pues tenemos varias patas de tratamiento. Una es también el apoyo a la familia, como ha hecho Joana, que nos puede, que al final repercute muy directamente en la calidad de vida del paciente, que la familia reciba una buena psicoeducación y que sepa cómo tratar y que puede recibir ayuda a la familia también, pues eso repercute en el bienestar del paciente también. En último término, la parte más de cognitiva, de neuropsicológica, y luego el tratamiento farmacológico, que es básicamente de
hay dos vertientes de tratamiento farmacológico. Uno, básicamente para frenar el avance de la enfermedad. No tenemos ningún tratamiento actualmente que pare el avance y que cure la enfermedad. Eso todavía no hemos podido conseguirlo, pero sí que tenemos tratamientos que frenan el avance, con lo cual mantenemos la calidad de vida y el bienestar del paciente pues, durante más años, del máximo de años posible. Y luego tratamientos más sintomáticos para los problemas que puede ir teniendo el paciente a medida que va avanzando la enfermedad. Bueno, esas serían las dos patas principales. En cuanto para frenar el avance, tenemos dos grandes grupos de tratamiento. Los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que se ha visto, que son tres, básicamente, que es el donepezilo, la galantamina y la rivastigmina. Todos tienen tolerancias similares y efectividad similar. De hecho, las guías clínicas no recomiendan ninguno en concreto, recomiendan empezar con alguno de los tres. Y si hay mala tolerancia o el efecto no es el deseado, pues cambiar. Pero en principio los tres tienen resultados similares. Y se ha visto que con la inhibición de esta enzima conseguimos aumentar el nivel de acetilcolina en el cerebro y eso mejora globalmente a los pacientes, mejora a nivel de cognitivo y a nivel de mantener la independencia lo máximo posible para las tareas básicas de la vida diaria. Aparte de también mejoría a nivel psicológico y a nivel conductual. Luego, que este tipo de tratamiento sería el de elección en fases iniciales. En pacientes recién diagnosticados iniciaríamos con este tipo de tratamientos. Y luego tendríamos otro tipo de tratamientos, que es la memantina, que la memantina es una antagonista de los receptores glutamatérgicos en MDMA. Que este tratamiento igualmente también tiene buena tolerancia y los resultados de investigación son muy positivos en cuanto a que logran frenar la enfermedad y está indicado en pacientes ya con Alzheimer moderado o grave, es decir, no en fases iniciales. En fases iniciales sí que se recomienda empezar por los inhibidores y en fases más avanzadas o bien una combinación de inhibidores con memantina o únicamente la memantina. Eso, bueno, pues en función de las características, de la tolerancia y de lo que podamos ver. También es un fármaco bien tolerado. Quizá la agitación y la inquietud es el efecto más indeseado, más frecuente, pero que se puede manejar también. Y luego, otro tipo de tratamientos, bueno, pues un poco en función de las necesidades del paciente. Por ejemplo, en pacientes con insomnio, que es muy habitual, pues se ha visto que la trazodona, dentro de todas las opciones terapéuticas que tenemos, es el más efectivo y el más seguro en este tipo de pacientes. En síntomas depresivos, que también es otra parte de síntomas habituales en este tipo de pacientes, pues los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, como el escitalopram, la fluoxetina, la sertralina, bueno, el grupo farmacológico, que son varios. En principio también serían los de elección, sin diferenciar uno de otro. En principio los estudios dicen que cualquiera podría ser igual de efectivo que el otro y luego pues depende un poco de la tolerancia. Y algún tratamiento que podríamos tener más en cuenta. Yo creo en pacientes, cuando decía Joana, que muchas veces empiezan con cuadros delirantes, con dihidrocerotídicos, pues ahí también tratamientos para frenar la posible agresividad que pueda desarrollar con estos cuadros delirantes o la agitación, pues ahí los antipsicóticos típicos a dosis muy bajitas, como puede ser el aripiprazol, la quetiapina en determinados casos, posiblemente serían los tratamientos que pueden mejorar con el mínimo de efectos secundarios. Y, desde luego, no usar benzodiazepinas, que eso sí es importante en este tipo de pacientes. Las benzodiazepinas, a pesar de que en el corto plazo puedan ser beneficiosas, en el largo plazo pueden provocar caídas y empeoramiento del cuadro clínico, con lo cual no tendrían que usarse o limitarse a casos muy concretos y muy razonados. Con lo cual yo creo que eso a nivel de tratamiento sería un poco todo, así un poquito resumido de lo que tendríamos a nivel farmacológico para ofrecer a nuestros pacientes, más lo que habías comentado tú de las otras patas de tratamiento. Lluís, no sé si tú conoces algún estudio o acorde a tu experiencia clínica, ¿no? ¿Qué sabes al respecto sobre pacientes que una vez diagnosticados pues han
tenido un tratamiento farmacológico que ha ido siguiéndose en el tiempo junto con un tratamiento cognitivo, de estimulación cognitiva. Alguno pues que no ha seguido esas pautas ni farmacológicas ni cognitivas. Sí, tu experiencia o conoces estudios para ver la diferencia entre un grupo y otro. No. El problema del Alzheimer y de otras muchas enfermedades es que hay mucha variación entre pacientes, pero es decir, es muy difícil comparar paciente con paciente, porque hay pacientes que responden muy bien y se mantienen muchos años hasta que fallecen por otra causa, por edad y con muchísima calidad de vida con este tipo de tratamientos, y en cambio hay otros pacientes que incluso hacen un tratamiento adecuado, pues siguiendo las guías clínicas y cumpliendo incluso también con la parte más de neuropsicología, pues haciendo el tratamiento adecuado, la respuesta es mala. Es decir, siempre es peor la respuesta sin el tratamiento, eso indudablemente. O sea, todos los tratamientos mejoran indudablemente. Aparte de puntuaciones en test cognitivos, que eso es relevante, pero lo que mejoran es el bienestar del paciente, que eso es lo más relevante para el paciente. Con lo cual, y mejoran la calidad de vida. Eso indudablemente. Pero es verdad que pues eso, en estudios con muchos pacientes se ve claramente el beneficio, pero luego en comparaciones individuales es verdad que es muy variable. Con lo cual, hay pacientes que responden muy bien y pacientes que responden, pero no tan bien. Y eso no sabemos por qué, no hay ningún correlato. Claro, al final la etiopatogenia conocemos parte, pero no toda, con lo cual al final los tratamientos, bueno, hemos desarrollado tratamientos en base a lo poco que conocemos del Alzheimer y, claro, pero como hay mucha parte que no conocemos, seguramente dentro de unos años podamos clasificar los Alzheimer de otra manera y poder prever qué pacientes mejorarán, qué pacientes mejorarán más, qué pacientes mejorarán menos. Pero por ahora todavía no podemos. Pero por eso la investigación sigue y comparado con lo que teníamos hace 15 años o hace 10 años, que eso es muy poco tiempo en realidad, los cambios han sido muy importantes en cuanto a conocimiento de la enfermedad. Claro, aún falta, pues como bien acabas de decir, una investigación, ¿no? Ahora hemos aportado un poco pues de lo que sabemos hasta el día de hoy, poder aportar lo más importante o más significativo. No sé si dentro de todo esto consideras que hay algo más que te gustaría aportar o algo que consideres significativo para poder ir cerrando. No, es un poco, para hacer un poco un resumen, el Alzheimer es una enfermedad neurológica, neurodegenerativa, como hemos dicho, con una prevalencia creciente, en el que el diagnóstico, tanto clínico como con alguna prueba de confirmación de neuroimagen o de otro tipo, cuanto antes se haga, es decir, cuanto más en las fases más iniciales sea, pues evidentemente mejor para el paciente para poder iniciar un tratamiento lo antes posible, porque ahí sí que tenemos margen. Es decir, empezarlo pronto significa mucho mejor resultado porque ese cerebro estará muchísimo menos dañado, porque si cuando empezamos ya hay mucho daño neuronal, pues esas neuronas no las podemos recuperar. Pero sí que las que tenemos que evitar a toda costa que se vayan destruyendo. Entonces sería un poco el resumen, ¿no? Si quieres añadir algo más, pero... Sí, nada, simplemente pues que dentro de la evaluación yo considero súper importante que haya como un trabajo multidisciplinar, ¿no? Donde médico, neurólogo, neuropsicólogo, pues con toda esa información y con todas las pruebas a través de las cuales se van evaluando al paciente, pues vayamos confirmando de un Alzheimer posible, probable, a una confirmación, ¿no? Estamos haciendo con pruebas cognitivas, pruebas analíticas, pruebas de neuroimagen, etcétera, ¿no? Y descartando lo que decíamos al inicio, trastornos psiquiátricos, es decir, causas que puedan ser reversibles, ¿no? Esto es muy importante ya para identificarlo lo antes posible y ponernos en marcha con tratamientos cognitivos, con tratamiento farmacológico y ofreciéndole un servicio, un apoyo, una ayuda
a los familiares para que puedan, y también un sostén emocional para que puedan, digamos, transitar esta situación, pues, porque al final es también un duelo en muchos aspectos. Sí, es muy difícil, indudablemente. Un duelo por la persona que lo está sufriendo, un duelo porque también se ve afectada tu vida y al final es un cambio, es una transición muy significativa. Entonces, también hacerles ver que hay apoyos, recursos, herramientas para poder afrontar esta situación de la mejor manera posible y que aún nos queda mucha investigación, que es lo último que estábamos comentando. Así que, bueno, pues, ojalá ¿no? Las próximas charlas que se hagan, pues que sea con una mejor noticia o una información que sea más avanzada. Seguro que tendremos novedades a medida que Sí. vayamos investigando. Seguro que sí. Así que, bueno, pues dar las gracias, ¿no?, a los asistentes por habernos escuchado. Y bueno, pues dentro del día de hoy, que es el día del Alzheimer, pues ¿no? Dar un mérito y un reconocimiento a las personas que lo están sufriendo de cerca. Efectivamente. Muchas gracias a tanto a los organizadores como a los asistentes para, pues eso, en el contexto del Día Mundial del Alzheimer, pues podernos reunir para poder poner un poco en común en qué punto estamos de tratamiento y qué podemos hacer para ayudar a estos pacientes. Nada, muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Que Hasta tengáis buen luego. día. Hasta luego.